Muy bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal. Lo vamos a estar acompañando por la próxima hora. Una semana que dejó muchos temas para analizar, una semana legislativa con muchos reveses para el gobierno, para un replanteo en términos de las estrategias, un ministro del Interior que debuta, si se quiere, con una primera ley que le encuentra, insisto, con un revés, con negociaciones que estaban supuestamente pactadas con varios gobernadores que a la hora de votar la ley de madres, la ley de presupuesto, no resultó tener uno de los artículos y uno de los capítulos más importantes para poder redefinir el presupuesto y el superávit fiscal, que es una de las banderas del gobierno. Vamos a estar analizando un poco eso y qué va a pasar ahora que sí tiene dictamen en el Senado para tratarse y cuál es la estrategia que el gobierno va a llevar adelante respecto de la ley de emergencia de discapacidad, la ley de financiamiento universitario. El gobierno insiste en poder sacar del presupuesto la obligación de la ley que ya estuvo sancionada, vetada, vuelta a sesionar por la Cámara de Diputados y revalidar. Inclusive está judicializado para que se ponga en práctica y el gobierno aún intenta poder frenar eso que dice que es un gran porcentaje del presupuesto. También, mucho reclamo cruzado. El PRO reclama que no cumplieron con el acuerdo, porque también el gobierno reclama que los gobernadores no cumplieron, pero el PRO también reclama que no cumplió el gobierno para con ellos. Bueno, muchas cosas para analizar y creo que un tema importantísimo, está Rodolfo Aguiar, secretario general de la asociación que marchó el día jueves, que vamos a estar hablando, que es la reforma laboral. Uno de los objetivos también que planteaba el gobierno era poder tener al menos, no digo la ley sancionada, al menos media sanción de la reforma laboral. Bueno, finalmente se pasó para el 10 de febrero. Vamos a estar hablando con Aldo Abrama, economista, que también tiene un análisis seguramente respecto a la ley de presupuestos, y con Rodolfo Aguiar, como les decía. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, contentos de estar acá. Muchísimas gracias por haber venido. Una primera mirada con esto que pasó en la semana, con lo que finalmente resolvió la Cámara de Diputados al sacar uno de los capítulos que ahora parece que era central, columna vertebral de lo que es el presupuesto. Mirá, yo lo que creo es que va a haber que sancionar la ley de presupuesto como la haya y promulgarla, ¿no? Como la haya sancionado el Congreso. Parte del juego de la democracia republicana tiene que ver justamente con que el gobierno propone cómo se van a usar los recursos que aportamos los contribuyentes, pero el que termina decidiendo ese uso tiene que ser los representantes de los contribuyentes que están en el Congreso. En ese sentido, mientras se respete el hecho de que la Argentina no puede volver a tener déficit fiscal, yo creo que el presupuesto tiene que sancionarse con esa condición y se tendrá que cumplir con los recortes que sean necesarios en otras áreas que por ahí el gobierno no pensaba. Pero ahora el gobierno quedó en una encerrona respecto de la propia ley que envió. Inclusive internamente ayer hasta analizaban que si salía así iban a vetar, iban a volver a trabajar con el presupuesto del año anterior. Yo lo que veo es que en ese artículo también había, o en ese título también había gastos tributarios, o sea, partidas que tenían que salir del Estado, con lo cual, evidentemente, si se vetaron, eso no va a salir. Habrá que ver qué otro recorte o esto se hace al resto. Ejemplo, no sé si compensa porque no saqué los cálculos, así que no te lo podría decir, pero sí es cierto que va a haber gente que se va a quedar sin recursos que contaban dentro del presupuesto, porque lo que no puede pasar es que acá haya déficit fiscal. La Argentina tiene en ese sentido un prontuario de décadas de mal gasto que nos llevaron a 9 cesaciones de pago. Eso quiere decir a 9 veces que le dijimos a argentinos y extranjeros que no le iban a pagar lo que le habían prestado al Tesoro y después se lo reestructuraban dándole por el papelito impago otro papelito que a veces que tenía recortes y que a veces quitas. Claro. No, importantes. A veces eran más de la mitad lo que le sacaban, ¿no? De lo que le habían prestado. Y cuando no alcanzaba, porque ya nadie le quería prestar, resulta que íbamos y quebrábamos al Banco Central como lo hicimos incontables veces. Eso no puede volver a pasar porque cada una de esas oportunidades es una crisis que tuvo
que tuvimos que sufrir los argentinos. Rodolfo, ya nos vamos a meter, vos marchaste, por supuesto, en contra de la reforma laboral. Quiero que primero pedirte un análisis de lo que decía en el comienzo del programa, político, interno del gobierno, respecto de las alianzas que habían salido a tratar de tejer para lo que era el presupuesto. Y finalmente, hoy, la interna, si se quiere, que tiene, y el nuevo escenario para adelante. Vamos a escuchar en instantes también la calentura a la noche, la madrugada de Ritondo, jefe, digamos, de bloque del PRO, respecto de este lugar en la AGN que tampoco se cumplió y que eso tenía que ver con un acuerdo, con un pacto que se había realizado. ¿Cuál es tu primera mirada respecto de esto? Bueno, el presupuesto es la ley de leyes. Muchos dicen que si uno quiere saber qué quiere un presidente, un gobernador, un intendente, más que escucharlo hablar, más que conocer su discurso, tiene que leer el presupuesto. Que ahí uno va a encontrar las prioridades de un gobierno. Yo creo que este concepto, que tenemos que salir a confrontar el relato oficial, porque este concepto de el déficit fiscal o el equilibrio, el déficit cero o el equilibrio fiscal, no es más que una construcción teórica del neoliberalismo. ¿Qué quiero decir? El Estado no es una empresa. Yo entiendo que nos gobiernan CEOs fracasados de las empresas y entonces creen que el Estado es una empresa. Una empresa no se puede financiar, no tiene ganancias, tiene que bajar las persianas porque se funde. Un Estado puede trabajar a pérdidas más en tiempos de épocas de crisis profundas como esta para contener a su pueblo. Pero supongamos aún que hacemos caso a la premisa del gobierno y decimos hay que mejorar las cuentas públicas. Bueno, las cuentas públicas se las pueden mejorar de otra manera. Ahí está Brasil también llegando al equilibrio fiscal, pero recorriendo un camino completamente distinto al que nos quieren hacer atravesar en la Argentina, que es destrozándole las condiciones de vida a toda la gente. Yo digo, si ha tenido éxito este gobierno en que nos autocensuremos, es decir, que una buena parte de la oposición política y del sindicalismo argentino se autocensuren y que bajemos alguna bandera. ¿Queremos mejorar las cuentas públicas? ¿Queremos equilibrio fiscal? Vayamos a buscar renta minera, renta petrolera, casinos, salas de juegos, bancos y entidades financieras. Pero justamente, sobre todo, Rodolfo, volver a hablar de un impuesto a las grandes fortunas. Digamos, justamente una de las propuestas de campaña y del gobierno es reducir impuestos. Vos estás proponiendo subir impuestos. Subirle, yo digo discutir, volver a discutir, poner en debate, discutir la riqueza en la Argentina, porque los problemas en la Argentina nunca fueron los pobres, siempre fueron los ricos y su manera de acumular. Aldo. Me parece que decir que, o suponer que un Estado realmente puede tener un exceso de gasto en forma perseverante como hizo la Argentina durante el tiempo porque los estados no quiebran, es no haber vivido en nuestro país. Los estados es cierto que no quiebran, los que quiebran son los argentinos, que tuvimos que pasar por incontables crisis, yo no sé dónde vivieron ustedes, pero yo me pudrí de pasar crisis en la Argentina y cada una de esas crisis fue el resultado de una quiebra del Estado porque no pudo pagar sus deudas o porque terminó quebrando al Banco Central. 3 hiperinflaciones viví. Me parece medio mucho, ¿no? Esas fueron quiebras del Banco Central. Estuvimos a punto de vivir otra hiperinflación, otra quiebra del Banco Central a finales del 2023. Si hubiéramos seguido por el camino del malgasto como veníamos antes, hubiéramos vivido una hiperinflación. Las hiperinflaciones, lo digo por experiencia, son la peor crisis que puede tener un país, porque te lleva al borde de la disolución social. Cualquiera que haya vivido 1989 lo sabe. Entonces, claramente acá hay que fijarse prioridades, es cierto, hay que discutir el gasto, para eso está el Congreso, ¿sí? Cómo se va a gastar, pero lo que no se puede hacer es gastar más de lo que se tiene, porque si no, no salimos nunca más de esta tendencia al empobrecimiento, a ir de crisis en crisis, que es lo que hemos vivido en los últimos 70 El gobierno un años. poco lo que plantea respecto de estos dos artículos, digamos, el artículo 75 del capítulo 11, es que esas leyes, que igualmente, insisto, se vetó y el Congreso volvió a avalar y el gobierno democráticamente debería implementarlo, era que no se había justificado de dónde se iba a financiar esas dos leyes. Quiero hablarle y contarles un poquito algunos de los puntos que están en discusión del capítulo 11 del presupuesto 2026, que es la derogación justamente de la ley de emergencia de discapacidad, como les decía, la derogación de la ley de financiamiento universitario, ¿sí? La derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, la ley de zonas frías, se elimina la ampliación de localidad y provincias,
incorporaba otros puntos sensibles agrupados en un solo bloque como recursos para la justicia y coparticipaciones federales, que es lo que vos planteabas hace un ratito, que son gastos que al caerse esto se cae todo, ¿no? Se caen, digamos, los ingresos y los egresos. Así que digo, estos son un poco los puntos críticos que el gobierno, insisto, en el Senado lo que intentan ahora es volverlo a replantear los puntos para que vuelva al Senado y tengan que volver a tratarlo en particular, punto por punto, y ver si la ley puede de vuelta encauzarse de esta manera. Lo que digo, no sé si eso constitucionalmente es viable en términos de que la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario ya, digamos, pasó todo el proceso que debe pasar legislativamente para ser ejecutado. Ya tuvo dictamen, de hecho, en el Senado, así que va a ir a tratamiento tal cual salió de la Cámara de Diputados. Lo que se tiene que acabar es lo que vimos en los últimos meses en el Congreso y durante décadas en nuestro Congreso. Lo que es que van los legisladores, aprueban gastos sin prever de dónde van a salir los recursos. De esa forma se hacen los votos de los que se benefician con ese gasto, pero no se apropian del costo de definir quién lo va a pagar, ya sea con más impuestos o reducciones del gasto que sí va a hacer en ese sector. O con emisión. Y lo pagan los ciudadanos con más inflación, o sea que alguien lo va a pagar, ¿no? Entonces, para no hacerse cargo de eso, le pasaban el problema al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que decía, yo tampoco me voy a hacer cargo del costo, ellos se hacen con el beneficio de los votos y yo me hago cargo del costo de perder votos porque le tengo que restar gastos a alguien o cobrarle más impuestos, y entonces pasaba esto, terminaban endeudándose a más no poder o saqueando al Banco Central, generando inflación, o sea que todos éramos más pobres gracias a que nadie quería pagar el costo de recortar gastos o aumentar impuestos, y terminábamos en crisis. Eso es lo que se tiene que acabar. Mientras en el Congreso se aprueben el uso de los recursos que se tengan y se priorice, porque va a haber que priorizar, de la misma forma que lo hacemos todos los días con nuestros recursos en nuestras propias casas. No es que gastamos en todo lo que se nos ocurre, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen la labor de priorizar en qué se va a gastar. Déjame sumar algo y que no se quiebre el equilibrio Rodolfo, fiscal. quiero que escuchemos a Santilli. ¿Qué decía respecto de este revés y la estrategia en el Senado? Hay algunos temas que nos faltaron, que estaban en el capítulo 11, que lo vamos a trabajar en Senado, a ver si podemos lograr reestructurar y trabajar en conjunto. Pero bueno, eso vamos o sea, descartan el veto, ustedes apuestan a cambios en el Senado. Yo lo que digo es que nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado, a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable que estamos ¿Confían planteando. que se puede revertir esa tónica? Yo confío en que podemos hacer un trabajo para mejorar aún la muy buena sanción que tenemos para hacerla mucho mejor. Mañana. Bueno, como les decía, el dictamen para el próximo viernes 26 van a bajar a tablas a tratar lo que es el presupuesto. La idea, te pregunto, Rodolfo, es volver al presupuesto original del Ejecutivo de la Ley de Madres, para ver si vuelve de esa manera a diputados y se vuelve a tratar con este nuevo cambio. Yo creo que preguntarse si es constitucional o no, después de 2 años de Milei, nada es constitucional de este gobierno. Se ha caracterizado por gobernar al margen de la ley. Nosotros no somos economistas, pero sí podemos intentar explicar lo que ha sido la economía de este gobierno durante estos últimos 2 años. Se destruyeron más de 300.000 puestos de empleo formales. Hay 19.100 pymes que cerraron, que se fundieron, el 98% de ellas con menos de 50 trabajadores. Y yo digo, después de Macri, 88.000 millones de dólares necesitó este gobierno hasta ahora y 2 rescates del Fondo Monetario Internacional. Primero el FMI y luego el Tesoro de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿alguna vez existió un nivel de injerencia de un poder extranjero tan grande como ahora? Porque el FMI siempre imponía condiciones. Ahora, el Tesoro directamente imparte directivas de gobierno desde Norteamérica, que pareciera ser que Milei está decidido a cumplir. Yo digo, a esta altura, yo me pregunto, ¿seguimos siendo país? Pero yo te quiero preguntar algo, Rodolfo, porque a ver... No, y esto que está pasando en el Congreso es la malversación del voto.
Por eso digo, esta vez la culpa no la tiene solo Milei. Hay que ir a buscar a los gobernadores, porque muchos de ellos juntan votos en sus provincias como peronistas, cuestionando al gobierno nacional, y resulta que vienen acá a Buenos Aires y se arrodillan. Hay una malversación del voto instantánea y muchos... Pero vos no ¿Por qué se creés, trabó? Porque pero, muchos Rodolfo, le habían dicho, muchos habían defendido 2 veces ya la emergencia universitaria y la emergencia en discapacidad. 2 veces. Yo creo que esos diputados y senadores no están dispuestos a desdecirse de lo que ya aprobaron por segunda vez. Ahora, a ver, lo que digo es, el pueblo argentino votamos cada 2 años, hubo elecciones hace 1 mes y medio y el gobierno obtuvo un respaldo importante de gran parte de la ciudadanía, de otra gran parte no. Pero digo, los gobernadores tomaron nota de eso. Después de eso, digo, estuvo la foto famosa con casi todos los gobernadores de la Argentina, donde de alguna manera, digamos, plantearon una agenda legislativa que algunos de los gobernadores la han cumplido y otros gobernadores, a partir de la cantidad de DNUs y de dinero que se les dio a las provincias, no la han cumplido. ¿Y vos no entendés también que hay un respaldo de un sector importante de la sociedad, del gobierno? Sí, por supuesto. Nadie puede cuestionar la legitimidad del gobierno de Milei. Ahora, cada uno tenemos que cumplir nuestro rol. Yo qué digo, Aguiar, ¿por qué ATE hace un paro si el gobierno acaba de ganar las elecciones? Escúcheme, si yo quisiera saber cuánto mide en imagen el presidente, un gobernador o un intendente, me pongo una consultora de opinión. Decidí ejercer esta vocación de sindicalista, me votan los trabajadores, así que por mí que Milei gane por el 90% de los votos que si quiere, pero que si ataca los derechos de los trabajadores de manera salvaje, como está ocurriendo ahora, nos va a tener enfrente. Yo creo que hay que hacer una lectura un poco más correcta. Acá no solamente quienes votaron al gobierno apoyaban el cambio de rumbo para tener un país normal, porque hay que ser claro, yo por lo menos en mis 60 y pico de años de vida he vivido absolutamente la anormalidad y creo que todos hemos vivido la normalidad. Lo que pasó acá no pasaba en ningún país vecino, no en Uruguay, ni en Chile, ni en Perú, o sea, claramente ejemplo, ni en Brasil, o sea que olvídate que hemos vivido en la normalidad. Ahora, yo lo que digo es, no es que solo los que votaron, si vos escuchabas el mensaje de muchas otras listas de los gobernadores, los que votaron a Milei votaban este cambio de rumbo a la normalidad. Hubo otras listas que también la proponían con algunos cambios y es lo que ha habilitado, por ejemplo, la discusión en el Congreso, que no se pudo dar el año pasado, porque la mayoría de los que estaban ahí querían tener déficit. Entonces, ¿cómo vas a discutir un presupuesto si la mayoría quiere tener déficit? Hoy estás discutiendo en el Congreso porque la mayoría de los que entró al Congreso ya son conscientes de que el déficit nunca más. Y eso es el cambio. Ahí el cambio no está dado solamente por los que votaron al gobierno, sino por los que votaron a otras listas que hoy tienen legisladores en el Congreso y están apoyando que se apruebe una ley que no es la que le gusta al gobierno, pero que tiene el equilibrio fiscal. No te iba a decir, sin embargo, al caerse el artículo 11, pone en jaque el equilibrio fiscal. Yo creo que eso, la verdad es que se puede resolver recortando otros gastos que probablemente a los legisladores no les gusten, que probablemente le impliquen un costo político al gobierno. ¿Por ejemplo, en dónde? Pero bueno. Pero, por ejemplo, ¿en dónde? ¿Dónde se podría recortar dentro de lo que es el presupuesto? Imagínate, se iban a recuperar, por ejemplo, la inversión pública, probablemente haya que recortar ahí, que es lo más fácil. Lamentablemente, cuando a vos te ponen contra la pared, lo que tenés que hacer es salir a los sablazos y bueno, habrá que ver dónde se puede recortar. En el medio de todo esto, insisto, el gobierno empieza a recorrer con un asado que hicieron el día de ayer en Olivos, con lo que va a ser el gabinete para analizar un poco el año que pasó, hacer un cierre del 2025 y la estrategia del 2026. Pero hay fuego abierto adentro, en lo que es, si se quiere, la coalición de gobierno con el PRO. Ritondo muy caliente, decía esto. Este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo, como hasta recién, en las votaciones, va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de la libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Muchas gracias. Bueno, con nombre y apellido, los nombró, habló de traición, habló de no cumplimientos. Digo, de cara a todo lo que se viene, y me quiero meter en lo que es la reforma laboral,
Por supuesto que el bloque del PRO tiene una presencia importante y es un aliado del gobierno a la hora de votar en las dos cámaras, en diputados y en senadores. El gobierno cumplió, si se quiere, el acuerdo con el kirchnerismo por encima de con el PRO. ¿Esto le va a traer, digamos, consecuencias a lo que se viene, a las votaciones que se viene en términos de agenda legislativa? No, a mí me pone muy contento escuchar a Ritondo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque se cansan de arrastrarse. No les cumplen nada. Y sin embargo dicen, hasta recién nosotros apoyamos y le garantizamos gobernabilidad. A mí me pone muy contento porque esas fracturas que comienzan a existir fue lo que nos permitió a nosotros tomar aire el día jueves. Parecía que servía la manifestación. A nosotros nos cuestionaron porque decían, te salió a cuestionar la reforma laboral sin conocer su texto. Sin haberla leído. Exactamente. Decían, sí, yo sí, lo vi varias veces. Pero fue hermoso porque nos permitió, me volví famoso. Porque yo dije, vamos a hacer un paro preventivo. Nos quieren joder. Vamos a hacerle un paro por las dudas a estos. Y así fue. Salimos a cuestionarle y resulta que cuando se presenta la iniciativa en el Congreso, la letra era peor incluso de lo que decíamos nosotros. Es una reforma pro mercado que el único objetivo, la única finalidad que tiene es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo y es falso, es mentiroso el argumento de que quieren mejorar la productividad, la competitividad de las empresas o crear empleo. No van a crear un solo puesto de trabajo nuevo con esta reforma. ¿Pero vos le encontrás algo positivo a la presentación de la reforma o cero o nada? No. Ni siquiera el que estemos discutiéndola. Que estemos discutiéndola así, porque yo digo, me permite esa pregunta y le agradezco derribar un mito. Y es que los trabajadores no queremos discutir una reforma. Lograron instalar con cierto éxito la idea del sindicalismo, se opone por oponerse porque quiere mantener privilegios. Pero de Rodolfo, ninguna manera. la verdad que en los últimos 20 años gran parte del sindicalismo y del peronismo no la discutió. Bueno, en nuestro caso estamos de acuerdo. Si el gobierno viene y dice, queremos discutir una reforma laboral para reducir la jornada de trabajo como acaba de ocurrir en México y eso sí crearía empleo, para que las mujeres empiecen a cobrar el mismo salario que los hombres por realizar la misma tarea y eliminar la brecha de género que hoy es de un 30% y esa falta de independencia económica en los hogares permite que todavía haya violencia en muchos hogares o para incorporar tecnología, inteligencia artificial, robótica, sin reducir salarios y quitar derechos, nosotros nos sentamos mañana. Ya. Pero el gobierno no quiere nada de eso. Hoy iba a venir Facundo Moyano, que nos falló viniendo para acá, hace un ratito nos falló. Viendo algunas de las entrevistas que decía que el peronismo haciendo autocrítica y el sindicalismo siempre decían, cuando lo hablaba puertas para adentro, que no era el momento hablar de la reforma laboral. No era el momento, no era el momento, no era el momento. Lo que es real es que el empleo en la Argentina no crece hace 20 años y vos sabés que los empleados del Estado, en gran medida, hay muchísimos que están en negro o tienen un porcentaje de su salario en negro. Sería muy importante abordar. No es nuestro caso. Pero nosotros estamos de acuerdo con una reforma lo que laboral. digo es, hay 45% de la masa de trabajadores que están en negro hace años y nadie habla de esos trabajadores. ¿Sabe qué dice? Eso nos permite también derribar otro mito que es la ver. industria del juicio. A ver. Porque se tratan de 6 millones de personas trabajadoras y trabajadores que por variados motivos podrían iniciar un litigio todos los días y no lo hacen. Solo menos del 2% en la Argentina y van a un juicio laboral. Y le digo una cosa, no ponemos el mismo acento cuando si un banco le hace juicio a los deudores, siempre pierde el deudor. Un juicio laboral se inicia cuando el empleador no pagó o no cumplió. Usted me dice el fraude laboral que cometieron todos los gobiernos, el monotributo. La norma ahora que dice la reforma, pretenden cambiar la presunción de relación laboral, que ya no exista. ¿Por qué? Porque presidentes, gobernadores e intendentes desde los 90 empezaron a utilizar la figura del monotributo para precarizar el empleo. Te obligan a vos a inscribirte en el monotributo y a presentar una factura mensual. Resulta que ese trabajador realiza la misma tarea que el de planta permanente. Entonces la ley hasta ahora decía, si este cumple la misma franja horaria, recibe instrucciones del mismo superior jerárquico, que hay un fraude, hay un delito. Que es como colgarse de la luz. Un delito como comprar mercadería robada. El fraude laboral es un delito. Los empresarios en la Argentina y los que gobiernan cometen delitos todos los días. Sí, igual cuando decís los empresarios estás metiendo a todos los empresarios. No a todos, bueno, pero no. Hay que y esos distinguirlo, porque no es lo 19.100 que se fundieron, Bueno. yo me solidarizo con ellos. Aldo. A ver, yo entiendo que puede haber discusiones dentro del Congreso y acuerdos que se cumplen o no, la verdad que no me consta.
así que no puedo hablar de lo que dijo Ritondo. Lo que sí creo es que se tiene que acabar esto de pensar que en la política se negocia para conseguir lo que yo quiero para mí, ¿sí? Porque en realidad esos señores que están en el Congreso, que vinieron actuando así durante décadas también, y así no fue, negociando lo que les convenía a cada uno de ellos, se olvidaban de lo que les convenía al conjunto del país, y claramente lo que salía del Congreso nos llevó a la situación de decadencia que nos llevó. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría, además allá de sus peleas, que pueden pelearse todo lo que quieran, que se acuerden que ellos responden a sus mandantes, que somos nosotros, ¿sí? Ellos responden a los que lo votaron. Y cuando los votamos, ¿sí?, le dimos un mandato que mayoritariamente fue ir a hacer una reforma laboral. Porque si vos te pones a pensar, La Libertad Avanza quiere una reforma laboral, los del PRO quieren una reforma laboral, la coalición cívica quiere una reforma laboral, los radicales ya presentaron hace rato una reforma laboral, que es bastante buena, te cuento, ¿sí? Así que no me molestaría que se apruebe eso. O sea que la mayoría de los que están ahí, en realidad, presentaron o apoyan una reforma laboral. Si se van a empezar a no aprobar leyes porque nos peleamos y porque vos no me diste algo a mí, y volvemos a la vieja escuela y no nos va a ir bien. A la vieja, por otro lado, lo que pasa es que, digamos... Pero por otro lado, ¿y qué es lo que llevó a que nunca se tratara esto? Porque todos pensaban y se miraban su pupo. Yo les pido responsabilidad como ciudadano a los legisladores, ¿sí? Y por otro lado, acá el problema es el que vos dijiste. Acá no se genera empleo en relación de dependencia en el sector privado formal desde hace muchísimo tiempo. El porcentaje de empleados en esas condiciones en la Argentina se viene derrumbando. La realidad es que la gente nueva que sale al mercado de trabajo, cuando quiere ir a buscar un empleo en relación de dependencia en el sector privado formal, resulta que se encuentra que no tiene ninguna cabida porque no se crea, porque con esta legislación laboral no se crean empleos. Entonces, ¿qué hace? Termina o en la informalidad o independiente pero formal, con monotributo, autónomos, ¿sí? O con un seguro de desempleo disfrazado de empleo público, como ha terminado pasando hasta ahora. Y la verdad es que eso es sumamente injusto porque tenemos una legislación laboral que ellos dicen que protege a los trabajadores y no es verdad. No, pero protege a los que tienen esta situación particular de empleo en relación de dependencia en el sector privado y excluye de esa posibilidad a todos los demás trabajadores, que son la mayoría. Celebro que el gobierno entiende que el tiempo es, a diferencia del peronismo, que no es el momento, la Libertad Avanza entiende, me parece, que a partir de lo que acabas de describir, siempre es el momento para discutir. Y celebro que Rodolfo, que es crítico del día 1 de gobierno, dice, no, en buena hora que se discuta. Me parece que lo que debemos hacer es discutir la ley y, por supuesto, después los representantes del pueblo son los que tienen que defender a los que representan en cada espacio político. Pero me parece interesante esta mirada, porque hay algunos que dicen, no, la ley que está es la que tiene que quedarse. Y esta ley no funciona claramente hoy por hoy. Sí, yo, dos cosas rápidas. Nos quieren vender pasado por futuro. Son mercaderes del pasado. Porque ya aprobaron la ley bases hace solo 1 año y medio. Y nos dijeron cuando aprobaron esa ley, si le quitamos derechos a los trabajadores y eliminamos las penalidades a los empleadores por no registrar a sus empleados, va a pasar 2 cosas. Vamos a crear empleo y va a aumentar la registración. No ocurrió, fracasaron. Nos quieren vender que compremos pasado por futuro. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar del fondo de cese, porque esta gente que está en la Rosada parece que no logra imaginarse redactar una ley, sino arma un negocio. Y quieren armar un negocio fenomenal con el fondo de asistencia laboral. Tenemos que explicar cómo funciona. No solo es el de financiamientos salvajes del sistema de jubilaciones y pensiones, menos el 3%, sino que al fondo no puede recurrir el trabajador directo a cobrar la indemnización. ¿Cómo va a funcionar el fondo? El empleador tiene que pagar la indemnización, luego se da vuelta, gira y con el comprobante que abonó la indemnización, el fondo le reintegra ese pago. Ni siquiera resuelve la cuestión de fondo, porque ¿quiénes se quedan sin indemnización en la Argentina? El que tiene la empresa que sigue funcionando, mal o bien, acuerdo judicial o extrajudicial, cobra. Los que no cobran nunca son cuando la empresa se funde, presenta quiebra o cesación de pagos. Es decir, que en ese caso
van a seguir sin pagar las indemnizaciones y el fondo va a estar administrado sin participación de los empleadores, sin participación de los trabajadores ni del Estado argentino, una empresa privada. Vuelven la FJP, se la quieren robar toda. Primero que nada, lo va a administrar el cerrando, Estado. Pero una cosa nada más, no es cierto que acá hubo ninguna reforma laboral con la ley base, porque la reforma laboral se puso en el mega DNU que se presentó en enero y fue frenado por la justicia porque claramente dijeron que eso era inconstitucional hacerlo por decreto. Todavía no emitió un fallo diciendo que eso es verdad o no, pero está frenado. O sea que acá, reforma laboral, no hubo ninguna. Aparte, digo, Rodolfo, yo entiendo, insisto, me parece que sos representante de unos trabajadores trabajadores de ATE y está muy bien tu representación, pero digo, la conformación del empleo, tenemos que convenir que es un conjunto de reformas. No digo si son estas o no, pero es un conjunto de reformas que tienen que hacer que la inversión venga, que el trabajo se genere. Digo, tienen que pasar un montón de cosas. No es, me parece, solamente producto de una ley laboral. Me parece que tienen que suceder diferentes cosas que inviten a las inversiones nacionales y extranjeras a invertir en el país a mediano plazo y de esa manera seguir generando trabajo de calidad. Yo coincido plenamente. Tanto que creo que pueden impulsar 10 reformas y no van a crear un solo puesto de trabajo, porque para que eso ocurra tiene que pasar otra cosa en la Argentina. Tenemos que dejar de vender el trigo y empezar a vender fideos. Tenemos que dejar de que nos saqueen sin ningún tipo de control el litio y que el mundo nos empiece a comprar las baterías, los generadores. Muy bien, pero bueno, necesitas inversión para eso. Necesitas inversión para eso. Que exista valor agregado. La apertura indiscriminada de las importaciones. Pero convenís conmigo que para que el litio sacarlo de la montaña, perforar y sacarlo, necesitas miles de millones de dólares. Defender el medio ambiente en el medio. Por supuesto. Digo, pero se necesita inversión para eso. Escúchame, ¿quién está sobreviviendo hoy? Los Roca, que en un día se pudieron reconvertir de siderúrgico en petrolero, porque hay que ver bien quiénes ganan y quiénes pierden con Milei. ¿Cuáles son las actividades que le vas bien? Solo la que demanda el 4% de los puestos de trabajo en la Argentina. Son las energéticas, las financieras y las mineras, mientras que el comercio, la industria y la construcción, que son las de mayor demanda de empleo, se derrumbaron. Este gobierno es un desastre, por más que haya ganado las elecciones hace 20 días. Bien, para cerrar, una línea más y ya los No, que acá en la Argentina inversiones van a venir porque la Argentina, con todos los cambios, baja de presión tributaria que se están haciendo, desregulación, la verdad es que es una gran oportunidad de negocio para argentinos y extranjeros, que hasta ahora lo que venimos haciendo es fugar capitales. No es que no invirtieron los extranjeros, no invertimos nosotros en la Argentina. La mayor parte de la inversión históricamente en la Argentina la hicieron argentinos con plata de argentinos. Los argentinos somos el segundo país del mundo que tiene mayor fuga de capitales por habitante. O sea, con eso te estoy diciendo todo. Ahora, las inversiones van a venir, pero si vienen con la actual legislación laboral, lo que va a pasar es lo que pasa hoy. En todo el mundo te dicen que las pymes son las principales generadoras de empleo, ¿no? Acá una pyme consigue un crédito blando, un crédito subsidiado, lo primero que hace es comprar una máquina para sustituir a empleados. Cuando acá, en la Argentina, lo que falta es capital y sobra la gente que quiere laburar. Entonces, algo está mal. Que no me vengan a decir que esta porquería que tenemos funciona, porque nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Con todo Tengo que cerrar, Aldo, tengo que cerrar. Con toda esta informalidad y cantidad de gente que no puede conseguir un trabajo digno. Una línea. El jueves hicimos retroceder... Lo último, perdón. ¿Hubo amenaza de paro general? ¿Se vino un paro general? Sí, por supuesto. El jueves hicimos retroceder al gobierno. Tenemos que seguir en alerta. No podemos tolerar que nos quieran empezar a pagar nuestro salario en comida o en ticket. Y además que tengamos que pedir permiso para hacer una asamblea. Eso es una barbaridad. Tenemos que profundizar el plan de acción porque creo que la tortilla se empieza a dar vuelta. Si nosotros vamos hacia un paro el 10 de febrero, cuando se trate la reforma, yo creo que la balanza se empieza a inclinar en favor de los trabajadores. Rodolfo, Aldo, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos.
Momento de consultorio en dosis semanal con la DOC, con la 1, con Natalia Ponce León. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Buen Bienvenida. domingo. ¿Todo bien? Gracias. Bien, disfrutando. Bueno, me parece muy bien. Nos escriben como siempre al 11 39 06 15 11 y les vamos leyendo sus preguntas y se las vamos respondiendo una a una. Acá la DOC las va seleccionando en la semana. Un tema que quería hablar con vos es un poco, bueno, finalmente la reforma laboral se pasó para el 10 de febrero, pero hay puntos que son Fuertes. complejos. Que exactamente. Fuertes, ¿sí? Proyecto de reforma laboral, si te parece, repasamos algunos y pimponeamos. La Dale. reforma laboral obtuvo dictamen en comisiones, pero se debatirá en febrero, el 10 de febrero, como Claro, decía eso, recién. que hubo un mínimo acuerdo de que se va a tratar, pero no ya se va a pasar para tratarse finalmente en el mes de febrero. Ujú. Hasta esa fecha se seguirán sumando propuestas de modificaciones al proyecto. Esto es un tema importante. También, porque Más allá que tiene fecha o la pasaron para febrero, 10 de febrero. se pueden seguir sumando modificaciones al proyecto original. Exactamente, nuevas propuestas, así que ahí estarán habilitados para poder presentarlas. La postergación se decidió, bueno, obviamente tras la sesión que lo estuvimos hablando en el primer bloque, por la sesión del presupuesto 2026. El texto incluye cambios polémicos como eliminar, que quiero que me expliques, la ultraactividad y derogar regímenes especiales. Que esto impacta en las jubilaciones. Los famosos regímenes especiales Exactamente. impactan en lo que siempre hablamos nosotros, que es en los jubilados o en qué edad jubilatoria te podés jubilar. Claro, exactamente. Lo venimos anunciando hace bastante. Los que son las personas que tienen regímenes especiales que aprovechen a jubilarse porque tiende a desaparecer. ¿Qué se quiere lograr? Es que todos se jubilen al mismo momento, en la misma edad jubilatoria y a los mismos años. Pensá que hay gente que se jubila con 55 años y 25 años de aporte, lo cual cambia la fórmula bastante para la persona que se jubila a los 30, con 30 años de aporte, con 60 o 65 años de edad. Así que lo que se busca es igualar en ese sentido a todos los regímenes y que ya no haya regímenes especiales o insalubres para mejor nombrarlos. Clarísimo. Bueno, ¿te parece? Nos metemos en el consultorio del Dale. día de la fecha. 11 39 06 15 11. Nos escriben y los leemos. María. Bueno, tengo 59 años, crío los 2 hijos de mi expareja. Uy. No tengo aportes. ¿Cómo me jubilo? Pregunta. Bueno, María, primero y principal que aunque estés criando esos hijos no te contabilizan como aportes, deberías de haberlos adoptados para que así sea, así que no te van a contabilizar para sumar. Ejerce, digamos. Toda el la rol tarea de madre, pero ANSES no te lo va a reconocer. ¿No lo podés digamos. demostrar eso? No lo podés demostrar. Bueno, aunque nos demuestres, puedes ir con alguna cosa para demostrarlo, pero tenés que tener No te lo solamente, sentencia de divorcio para que te contabilice 1, 2 o 3 años, según la condición de cada chico, por año de aporte. Así que lo que vamos a ir pensando es qué cantidad de años de aporte tenés, si es que tenés alguno, y si no, comprar los 30 años, porque aunque ella tiene 59 y no tuviera ningún aporte, podría comprar la cantidad de 30, el total, si pone el dinero, más o menos son 10 millones de pesos, a pagar hasta los 60, es una buena oportunidad para hacerlo, pero parece mucho dinero, pero te queda la jubilación para siempre. La parte en 10 años. Claro, pero ella tiene 59, así que tiene que quedar un año. Ah, no, tiene que poner los 10 palitos en un año. Bueno, ahí En se un año, discute un hay poco. que se complica un poquito, pero siempre encontrás algo hay muchos préstamos, quizás un Totalmente. préstamo, la tarjeta. Ahora que está bajando la tasa hay que preguntar en el banco. Claro, pero seguro que es una buena inversión para quedar tranquila en el futuro. Buenísimo. Vamos con otra pregunta de Norma. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola, quedé viuda hace 3 meses. ¿Puedo solicitar pensión? Bueno, Norma, yo siempre cuando pasan más de 2-3 meses tiemblo, porque por algo no la iniciaron rápido. A veces sucede que la persona era un trabajador en actividad y no tenía ningún aporte para poder hacer la pensión. Recordemos que te queda la pensión si la persona estaba trabajando, Claro. si no, no tenés derecho a pensión. Y si estaba jubilado, hay algunos requisitos también que cumplir. Por ejemplo, si estaban casados, será el certificado de matrimonio con la nota marginal para llevar. Y si estaban divorciados, ya no te toca la pensión, salvo que la hagas judicialmente. Y si eran concubinos, ahí tenés una tarea titánica para demostrar que realmente vivían juntos. Si no tenían hijos, será comprobar 5 años de los últimos viviendo juntos, y si no, 2 años si tenían hijos. Pero el ANSES es bastante estricto, te pide que lo puedan demostrar. Justo el domingo pasado, a partir de una de las preguntas que era este tema, se armó debate. En mi casa éramos mira. toda la familia. Mira. Se armó debate porque me decían que si estabas casado, nosotros había acá un caso que estaban separados, no divorciados. Claro, me ¿Acordás? acuerdo, sí. Que en ese caso, si no puede demostrar que está viviendo con él, no lo tendría ANSES no te lo da. Bueno,
Decían, ¿cómo que no? Si ¿Cómo estoy que? casada, si es mi marido, si es mi esposa. Claro, ¿quién tiene mejor derecho? Bueno. No te corresponde. Lo Si estás tendrás que- separado, no estás viviendo bajo el mismo techo, no te corresponde. No, porque en la justicia te van a decir que sí, van a decir marido, mujer, aunque estén separados, aunque no puedan comprobar que vivían juntos, te corresponde. Pero ANSES, ¿qué dice? No, yo lo que quiero es dependencia económica, que vos tengas dependencia económica de esa persona para darte la pensión. Si no había dependencia económica, No por la más que estés necesitas, casado, supuestamente. no la necesitas. Eso es lo que piensa ANSES, justamente. Bueno, podría pensar también que hizo lo que pudo. Aparte me pasa, ayer me llamó una Hizo lo que mujer... pudo y que la verdad que como no contaba con lo otro. Aparte, mira, el que me llamó Pasó muy ayer. mal, tal vez. Claro, horrible. Y ayer me llamó un caso de una mujer que el marido cambió el domicilio a otra provincia para cobrar más de jubilación. Mirá las cosas como son, ¿no? Porque por zona fría cobras un poquito más. Falleció, ahora no le dan la pensión porque vivían en distintos lados. Así que a veces, ojo, porque para ganar un poquito de más, Perdés todo. perdés todo. Tremendo lo que contás. A ver, dame otra de Claudio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Tengo 64 años y toda la vida trabajé haciendo changas. Siempre negro, no pude pagar moratoria, ¿qué puedo hacer? 64 añitos también, a uno de jubilarse. Viste, muy cerca de jubilarse y con nada de aportes. Y uno dice, 30 años, claro. 30 años que no Qué pudo bárbaro, aportar. Y a veces se sienten Fíjate, culpables. trabajé toda mi vida en negro changa. haciendo changas. Pues esa persona y que uno después dice, bueno, que no cobre nada. Pero es tan duro, ¿no? Llegar a los 65, 70 años y no tener algo mínimo para abastecerse. Pensemos que es una edad que uno ya no puede seguir trabajando. Para él se me ocurren dos cosas. Primero, pensar que si él hizo changas toda la vida, posiblemente no tenga los 10 millones de pesos para poder pagar los 30 años de aporte que le harían falta. Pero sí está a mano lo que es la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, que no te exige ningún tipo de aporte, tampoco te exige ningún tipo de pago y que seguramente él va a poder hacer porque tiene un socioeconómico que tenés que pasar, que seguramente lo va a pasar, no puede estar trabajando en blanco, que no es la condición de él, y va a poder cobrar un 80% de la mínima, pero buena que la va a opción. acompañar, exacto, Totalmente. sin hacer tanto esfuerzo. Muy buena opción. Nos escriben ahí en todo el país 11 39 06 15 11, 11 39 06 15 11 y los leemos. Elena, hola Elena, ¿cómo estás? Doctora, mi papá tiene 63 años, es diabético y operado de columna, tiene 20 años de aportes. ¿Puedo hacer un retiro transitorio? Exactamente, para él es mejor opción. Viste que cada carpeta y cada persona es un mundo, porque a veces dice, no, pero mi amigo Historia. hizo tal cosa y hay que ver qué es lo más válido y conveniente para cada uno. En este caso, sí es hacer la de RTI, retiro transitorio por invalidez, para que pueda cobrar directamente y no se disminuya el monto, porque en esto si haces una PUAN cobras menos, si esperas la jubilación falta un montón. En cambio la RTI puede cobrarla ahora y puede cobrar un buen monto, como si tuviera un buen sueldo mensual, le va a quedar ingreso. exactamente un buen ingreso, le va a quedar una buena jubilación. No va a mermar en ese sentido y tiene aportes, que es lo importante para tramitarla. Obviamente te van a pedir el 66% de discapacidad. Están más buenos en la Junta Médica. Están viniendo, si ya están llegando con 66, 70, porque hubo un momento que le daban 5% de incapacidad, y decían, no puede ser. Para mí era que habían cambiado la vara y estaba mal, así que volvió a la normalidad, digamos. Bueno, en buena hora. A ver, dame otra. Vanina, hola Vanina, ¿cómo estás? Natalia, te hablan a vos, Doc. A ver. Mi mamá falleció y quedaron 3 saberes sin cobrar porque estuvo internada. ¿Puedo reclamarlos? Ay, a veces pasa eso, a veces pasa hasta un año. Hay gente que no lo entiende, dice, no puede ser Natalia que tuvo un año sin cobrar, pero a veces queda que la persona apoderada tenía que ir a cobrarle y no fue y se acumulan varios meses, o en este caso porque ¿Abre una falleció. cuenta especial para eso? ¿Sabes lo que hace? Se te dan un cheque. Entonces, todo el tiempo que se acumuló, vas a ir, hacemos un trámite y te van a habilitar el pago de toda esa plata junta por un cheque. En este caso, eso sí, si la persona está viva y va a poder hacer el trámite. En el caso de fallecimiento, lo que se hace es a través de haberes devengados. Es decir, se hace un trámite firmando a las personas que quedan como herederos, declarando que no hay ningún otro heredero para ir a reclamar, exactamente, y ahí va a poder retirar el dinero que haya quedado. No se paga la totalidad. Si es mucho y hay otros bienes, conviene hacer sucesión y cobrarlo a través del juzgado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, 11 39 06 15 11, les repito el teléfono, vale la pena consultar y preguntar, y si no, en la semana le escriben también del consultorio y le van respondiendo, ¿verdad? Sí. Digo, más allá de todos los lugares donde la ven a Nati, más allá de dosis, y en el WhatsApp también les contestan. Luis, ¿qué haces, Luis querido? Soy de Catamarca, saludos, besos para todo Catamarca. Tengo pensión por invalidez, 65 años y 25 años de aportes. ¿Puedo jubilarme o cómo sería el trámite? Pregunta.
pregunta. Ay, qué buena pregunta, Luis. A ver, contame. ¿Por qué? Porque él venía cobrando una RT y dice, ¿qué pasa ahora? No pasa nada, Luis. Automáticamente va a pasar a ser jubilación ordinaria. No tenés que hacer más nada, no te quita más nadie esa jubilación. Va a pasar a ser un beneficio ordinario normal, así que solamente en tu casa, tranquilo, sin hacer nada, va a convertirse ese beneficio en jubilación. Vos decís que, digamos, que ya tiene edad porque tiene 65, tiene edad de Claro. jubilación, Y y los ya- 25 años de aporte también porque es invalidez, digamos, por invalidez. Claro, porque ya viene cobrando la pensión por invalidez. En realidad no es una pensión, es un retiro. Y ahí está la confusión, que hay gente que te dice, no, yo no me quiero hacer una pensión por invalidez, porque, bueno, puede ser que sea una pensión por invalidez, Augusto. ¿Justo? Sí, tenés razón, porque no es retiro por invalidez, es pensión. Augusto, ¿qué harías si vos no me tiras un poco de información? No, pero bueno, yo pregunto Claro, está porque- bien. claro. Porque pasemos a jubilación ordinaria. Ahí los 5 años vemos cómo lo podemos comprar y que tenés un mejor beneficio. Ahí va. Muy bien. Dame otra. Diego, ¿qué haces, Dieguito? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer sucesión de 2 personas a la vez? Por ejemplo, padre y hermano. Sí, exactamente. Y esas 2 personas justamente por el vínculo sí. A veces no se puede si es un tío, por ejemplo, un sobrino, no, pero sí madre, padre, hermanos, cónyuges, hijos, se puede. Así que se abre la sucesión. Eso está bueno para ahorrar un poco, ¿no? Bono, ius, apertura, edictos, todo Claro. eso va en un solo trato sucesorio. Así que bueno, está bueno para iniciar. Se ponen todos los herederos en la misma demanda, todos los fallecidos, y sale una declaratoria de herederos y una orden de inscripción. Buenísimo. Bueno, Diego, querido, esperemos haberte podido responder esto. Santiago, hola Santiago, ¿cómo estás? Soy camionero, tengo 55 años y 30 años de aportes. ¿Ya puedo jubilarme o me falta algo más? Bueno, Santiago, creo que está perfecto. Ya trabajaste un montón, hiciste un esfuerzo con el camión, que es uno de los trabajos más duros, ¿no? Salir de la familia, estar más que los que son de larga distancia. 55 años es la edad justa para lo que es camioneros, y 30 años de aporte. Estás pasado, te diría que con 25 ya te podías jubilar. Acá el punto es que todo eso se refleje en el recibo de sueldo. Buenísimo, buenísimo. Si no está, ¿Cómo? si no está, no se va a poder jubilar. No Exacto, va a tener que pagar a los 65. También a las redes de Nati, @Natalia Ponce León 1, ¿sí? Le pueden escribir. Y si no, hay el teléfono 11 39 06 15 11. Paula, ¿qué tal? Paula, ¿cómo estás? Mi marido tiene 63 años y no completa los aportes. ¿Deberíamos comprar aportes? ¿Cómo es eso? Exactamente. Paula, ya más o menos viste que lo vienen teniendo un poco más claro. Sí, y un poquito antes, 63 Y un poco años. antes, como que se dieron cuenta que no tienen que esperar el día del cumpleaños. Así que con 63 años, sabes que hay 2 moratorias. Y si te faltan 15 años de aporte, quizás con 10.000 pesos solamente, con 10.000 pesos, que no es tanto hoy en día, podés comprar los 15 años. El tema es que los demás aportes los tenés que tener en el último tiempo. Es decir, podés comprar antiguos aportes a ese monto barato. Si tenés aportes viejos realizados y tenés que comprar nuevos, va con la moratoria, que es un poquito más cara. Pero quizás con poca plata podamos. Escuchame una cosa, solucionar. ¿te vas a lanzar como actriz, como vedette, algo de esto? Me dijeron, puede ser, vas a hacer temporada. en Temporada, Uruguay? es un montón. ¿Qué es eso? Es que me aburro en mi casa. ¿Qué es yo. temporada? ¿Qué vas a hacer? Temporada. No, siempre jubilaciones. Bueno, así se empieza Jubilate la en jubilación un punta. día, Bajás con las plumas. Claro, y ya hablas de está. jubilaciones. Pero en el medio los voy jubilando. Tranquilos que no los voy a abandonar ¿Qué es eso? nunca. ¿Qué vas a hacer en Uruguay? Vamos a hacer jubilate en punta, y son jubilaciones, sucesiones, todo entre los 2 países, que somos hermanos y estamos tan cercanos. ¿Sabes dónde? ¿Montevideo? ¿En Punta del Este? ¿Dónde vas a En estar? Punta del Este, por el canal allá, así que bien. El sábado 10:30 de la mañana. Muy bien. ¿Eso durante enero vas a estar? Enero y febrero. Enero y febrero. Sí. Qué bueno. Te digo, tal vez te voy a hacer... Voy un día, ¿eh? Ah, vení, por supuesto, Voy, estarás ¿desde bienvenido. acá vas a salir? No, desde acá para allá, y 2 veces allá vamos a estar. Ah, bueno, muy bien. Un poco de un Nati, poco. repitamos tus redes, por favor. Natalia Ponce de León 1 en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Me buscan ahí como Natalia Ponce de León, abogada argentina. Muy bien. Bueno, que disfrutes lo que resta del domingo. Gracias, Augusto, igualmente. Gracias, Nati, querida. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y muchísimo más. Muy bien, llegó el momento de hablar de nuestra salud. Como cada domingo, hoy nos visita la dermatóloga Vanina Hedisman, creo que dije bien su apellido. Es dermatóloga y es especialista en cabello, en pelo. Vamos a estar hablando de la salud de nuestro bendito pelo y cabello. ¿Cómo andas? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Algo, te diría,
Tan importante, por supuesto, la salud toda, pero nuestro pelo, la importancia en hablar las mujeres que le damos y el cuidado, ¿no? También en tiempos de verano, donde por ahí uno se mete al mar, se pone más al sol, se mete en las piletas, el cloro, ¿no? ¿Cómo trabaja el verano en nuestro pelo? Sí, Augusto, totalmente. El pelo habla muchas veces de nuestra salud y ahora que viene el verano, ¿qué cuidados tenemos que tener, cierto? Y como vos estás diciendo, el sol, el mar impactan tanto en la salud de la fibra capilar como en la del cuero cabelludo. El cuero cabelludo hay que protegerlo del sol porque es piel. Qué buen dato. Gorra, sombrero. Ok. Siempre. Y todo lo que nosotros hagamos con respecto a nuestros hábitos ahora en el verano va a impactar en esa caída que después podemos llegar a tener un poco más aumentada en otoño, que es lo que muchas veces preguntan en esa época de la berenjena, que hay mayor caída de cabello. Bueno, justamente es consecuencia de cómo cuidamos ahora nuestro pelo. Entonces, empezar a cuidar ahora esa piel cabelluda y la fibra capilar. O sea, es muy importante protegerse del sol, tapándose con una gorra, con un sombrero, con lo que haga falta. He visto, y decime si está bien, está bueno decirle a la gente, informarla y educarla, he visto en las playas o en las piletas ponerse protector solar en el cuero cabelludo. ¿Está bien? ¿Eso está mal? ¿No corresponde? No, a ver, hay que encontrar un protector solar. En general, el protector solar es más para la piel y el cuero cabelludo uno tiene una tendencia muchas veces a engrasarse muchísimo más. Entonces hay que elegir más con más toque seco, esos que son un poquito más fluidos. Y lavar bien la cabeza si llegamos a usar protector solar. Sobre todo quienes se hacen trencitas, cuando elegimos en la playa, ahí sí. Prende fuego el cuero cabelludo. Está totalmente Pelás. expuesto. Ese es lo otro que te quería preguntar. Cuando ves muchos nenas, muchos chicos, inclusive que se hacen las trencitas para estar en el verano y se les entra a pelar todo el cuero cabelludo, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Cómo hidratarse el cuero cabelludo? ¿Hay que hidratarlo o no? ¿Es un proceso natural que hay que dejarlo correr? Yo lo que digo es, las trencitas, dejémoslas algunos días, 2, 3, 4, démosle el gusto, pero tener en cuenta que es un peinado muy tirante y poner gorro, sombrero, alguna bandana, y si de repente ya pasó esa quemadura, que en realidad estamos empezando diciembre, así que podemos prevenir, y para mí eso es fundamental en salud, en la prevención. Si ya eso ocurrió, bueno, ahí podemos utilizar agua termal como para refrescar, algún shampoo un poquito más suave, lavados con agua más tibia para evitar todo lo que vendría a ser el daño posterior. Cuando vemos, que decías perfectamente, uno ve muchas veces en la salud reflejada en la piel toda, ¿no? Uno ve a una persona y la ve saludable o no respecto a cómo está su piel, y el pelo también habla, ¿no? Respecto de la salud de las personas. ¿Hay vitaminas que uno pueda tomar? ¿Hay alimentos que son propensos para mejorar eso? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? Todo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo impacta en la salud y se expresa en nuestro pelo. Por ejemplo, si yo voy a estar atravesando un hipotiroidismo, se puede llegar a expresar en el pelo con mayor caída. Si tengo un déficit de hierro, por ejemplo, esto es lo que vos decías, nutrientes, hierro, vitamina B12, vitamina D, zinc, selenio, son todos nutrientes fundamentales. Yo digo, el pelo, se lo digo a mis pacientes, es parte de nuestro cuerpo, no viene de la mano. Entonces, nuestra alimentación, cómo descansamos, esto de actividad física, porque es fundamental. Los momentos de estrés, cómo los manejamos, también. ¿Lavarse el pelo todos los días, sí o no? Sí, totalmente, pero ¿con qué? Hay que elegir según el tipo de cuero cabelludo. Si es más graso, algún shampoo más limpiante. Si es más seco o más sensible, alguno más suave. Esto de alternar, algunas personas, viste que hay mitos de todo tipo, por eso está buenísimo que estemos hablando contigo. Esto de alternar los shampoos, de no estancarse siempre con el mismo shampoo, ¿es malo para el pelo? No es malo, está ese mito de que el pelo se acostumbra y por eso tengo que cambiar. En realidad no es que se acostumbra, sino que lo que hace es acumular producto. Entonces necesito ese shampoo más limpiante, por más que mi cuero cabelludo no sea graso, cada 10 días, aunque sea. Bien, ¿qué hacemos con la caída del pelo? ¿Cuáles son las opciones que hoy están en el mercado? Si se puede, por supuesto, decías muchas cosas de prevención, que algunas las mencionaste, pero digo, si ya estamos en el proceso de caída, ¿qué se puede hacer? Fundamental. Ante una caída de cabello, diagnóstico. ¿Es una caída que empezó recientemente, últimos 3 meses, o esta caída viene más de 6 meses atrás, con más de 6 meses de evolución? O en realidad esa caída, justo ayer tuve una paciente que me dice, vengo con muchísima caída de cabello desde fines de octubre. Pero realmente había perdido muchísima densidad, había atravesado situaciones de mucho estrés y estaba atravesando un tipo de alopecia que es mucho más, no es de las más comunes. Entonces, poder hacer ese diagnóstico diferencial
Pero como decíamos, poder tener nuestros controles anuales. Estamos llegando a fin de año, si no los hicimos este año, nuestros laboratorios, nuestros controles cardiológicos, ginecológicos, es fundamental ya planificarlos para principio de Los año. tratamientos, ¿cuál es? Obviamente me vas a decir dependiendo del paciente, pero digo, hoy uno escucha algunas drogas, escucha tratamientos que tienen que ver con mesoterapia, bueno, y por supuesto después hay tratamientos que son más invasivos, como por ejemplo los implantes capilares, en hombres más que en mujeres, pero creo que en algunas mujeres por ahí con problemática muy, muy severa también inclusive se les aplica. Dentro de las estrategias de tratamiento a partir de los diagnósticos tenemos obviamente lociones con diferentes activos farmacológicos, comprimidos, muchos fármacos que tienen mucho mito alrededor también. Mucho mito. Ahora te iba a hablar también de uno de ellos que tiene mucho mito, pero perdón, termina la Pues, idea. como bien vos decías, Augusto, que es fundamental esto de la mesoterapia, porque muchas personas dicen, yo me hice mesoterapia. Más rico también, ¿viste? Claro, pero mesoterapia es una forma de administración de un fármaco, es como decir un comprimido. Entonces siempre preguntar qué nos aplican en esa mesoterapia y quién y de qué forma lo aplica. No es lo mismo. Y el plasma rico en plaquetas pasa lo mismo. Son factores de crecimiento propios de la persona, pero tienen que estar dentro de una estrategia de tratamiento. Algunas lociones, como decías, por ahí, minoxidil, no sé si podemos decir pero Sí, tipo de drogas. sí, son fármacos. O la otra, la droga que se usa mucho, ayúdame. Finasteride, el dutasteride, la espironolactona. Tiene muchos mitos. Esas drogas son buenas, son recomendables, por supuesto, siempre con un médico que digamos que la recete y que la recomiende, pero ¿son drogas que realmente hacen efecto positivo? Sí, totalmente. Tienen mucho estudio atrás. Lo fundamental es que cuando alguien recibe una estrategia de tratamiento, alguien tiene un diagnóstico, le indican un tratamiento, preguntar y sacarse todas las dudas. Y hay mucho estudio y quien se lo indique realmente que le pueda dar las causas de por ¿Qué qué. mitos y verdades me puedes decir de estas drogas que te acabo de mencionar? Bueno, a ver, por ejemplo, el minoxidil, que genera muchísima caída de cabello. Y eso es una realidad, porque al comienzo, cuando se utiliza como de alguna forma nosotros buscamos regular ese ciclo del cabello, al comienzo puede caerse un poquitito más, que se llama efecto shedding. Y después está lo que es el finasteride, el dutasteride, que muchos tienen miedo de tomarlo también, de incorporarlo dentro de sus estrategias de tratamiento, por miedo a disminuir todo lo que es la libido. Ajá. Entonces, la realidad... ¿Un mito eso? La verdad es que hay estudios que existe algo que se llama el efecto nocebo, que es el miedo a que algo ocurra. ¿Viste cómo existe el efecto placebo? Sí, que claro, realmente... obvio, sí. Bueno, el efecto nocebo también. Entonces, uno lo toma pensando que sucede, que te baja la libido y te la termina bajando. Totalmente. Así es. Entonces es fundamental sacarse todas las dudas y ante la duda y el miedo buscar otra estrategia. Estamos hablando con Vanina Gedisman, dermatóloga, especialista en pelo. ¿Dónde te puede escribir la gente si quiere tener una consulta, si quiere, está con un problema en su pelo y quiere empezar a cuidarse? Me encuentran en mis redes sociales, @doctoravanigé, DRA.vanigé, y en mi video podcast, Soltate el pelo. Y ahí, digamos, vos podés atender en todo el país virtualmente Y trabajar de esa manera. mi centro se llama Vigear, vigear.k, así que atendemos también de forma online como presencial. Gracias, Muchísimas gracias por favor, venir. Augusto, gracias a vos. Bueno, hemos llegado al final, me dicen, Qué rápido pasó el programa de hoy. Así que los espero el próximo domingo, como siempre, 16:30 horas por el 9. Chau.